buenas noches, amigos y amigas televidentes. Es un gusto acompañarles este martes 14 de agosto de 2018. Vamos en vivo a través del Facebook de Canal 33. Mañana se cumple un mes desde que 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil concluyeron su periodo de 9 años en la Corte Suprema de Justicia. La responsabilidad de elegir a los sustitutos o la responsable de elegir a los sustitutos es obviamente la Asamblea Legislativa, y los diputados, como todos lo hemos visto, no logran llegar a un acuerdo final. El atraso supone bastante la existencia de negociaciones políticas que generan dudas sobre qué tipo de Sala de lo Constitucional terminará conformándose en la Asamblea Legislativa, una técnica legal o una que responda a intereses. Sobre esto y otros temas vinculados a la Corte hablaremos hoy con el exmagistrado Rodolfo González, quien obviamente hasta el 15 de julio fungió como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Pero antes quisiera saludar a Ana Giralt. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. Robo un minuto para desearle un feliz Día de la Madre a mi mamá, que mañana se celebra el Día de la Madre en Costa Rica. Yo sé que me está viendo, así que mami, te quiero mucho, que la pases muy bien. Checa. Qué bueno, y nos está viendo por Facebook del Canal 33, porque está en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, feliz Día de la Madre, señora. Ha criado una gran hija. Buenas noches, señor exmagistrado, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias. ¿Qué le sienta mejor, quisiéramos saber, ser un civil común o un magistrado? Bueno, la sensación es diferente, ya la responsabilidad de tomar decisiones en sentencias que van a incidir en la vida del país, pues ya no está, aunque en este casi mes que hemos estado fuera, por lo menos en lo personal, percibo la importancia de que se continúe hablando de la Constitución, de los derechos constitucionales, del régimen democrático, republicano, con todo lo que eso implica. Hay una satisfacción muy importante, y es que a casi la mayoría o la totalidad de la población se le hizo más claro en estos años que el régimen del Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia judicial, la institucionalidad fuerte que controla la corrupción, los abusos de poder, no es un tema solo de abogados, sino que es un tema que nos concierne a todos. Si lo ve desde una perspectiva cuantitativa, uno de los procesos, que es la inconstitucionalidad, se quintuplicó el número de demandas respecto de las que teníamos, y llega todo tipo de demandas, y también hubo muchos amparos y habeas corpus. Entonces la sensación pues es de, bueno, ya no es uno el responsable de tomar decisiones con el cargo, inherentes al cargo. La expectativa de que una nueva sala que tome posesión mantenga el nivel de relevancia, el nivel de importancia y de incidencia en el país que logramos en estos últimos años. Rodolfo, perdón, Checa, usted habló de independencia de poderes. ¿Usted cree que de verdad quedó esa sensación de que ustedes fueron una sala independiente cuando de pronto hubo, algunos decían una sobre resolución, porque ustedes le decían a la Asamblea cómo legislar, y toda esta confrontación que hubo con la Asamblea Legislativa? Yo reconozco que estos años, y eso se puede sostener desde la perspectiva académica, teórica, cualquier estudio puede comprobar fácilmente lo que estoy diciendo. Los últimos años tuvimos un nivel de control de constitucionalidad mucho más intenso que en los años anteriores. La Constitución va a cumplir 35 años. Y es el mismo tiempo que tenemos. Últimos años hablamos de estos 9 años. De estos 9 años, sí. Okay. De estos 9 años. Ustedes vinieron a controlar la Constitución. No, a ver, la función de la sala desde siempre, desde 1984, nosotros fuimos la 9ª integración de la sala. Y la sala como institución desde siempre tiene la función de ejercer un control de constitucionalidad. Pero lo que decía Ana es que estos últimos años, estos 9 años, la integración de la sala a la que yo pertenecí, ejerció un control de constitucionalidad más intenso. Es decir, ¿hizo mejor su trabajo que las o hizo su trabajo? Bueno, es que un tribunal constitucional para eso existe. Hablaba ahora con unos amigos justamente hoy por la tarde.
y le decía, si tú vas a entrar a quien quiera, abogado que entra, o postulándose al cargo de magistrado de la Sala de lo Constitucional, de entrada tiene que olvidarse de que va a mantener buenas relaciones con legislativo y ejecutivo. Lo vemos en cualquier parte del mundo. Habrá alguna resolución en algún momento que al presidente de la República no le guste de la Sala de lo Constitucional, porque, qué sé yo, es un proyecto estrella o una ley importante en el proyecto que quiere echar a andar en un quinquenio un presidente de la República, pero se aprueba, vaya, con dispensa de trámites cuando no correspondía, no se debatió suficientemente la ley, y un ciudadano presenta una demanda y la Sala declara inconstitucional la ley. Es obvio que va a haber una cierta tensión entre ejecutivo y el judicial. Entonces, el control sí digo que se ejerció de manera un poco más intensa porque nos metimos en ámbitos donde la jurisprudencia anterior no se había metido. Y ex magistrado, después de estos 9 años, ¿cuál considera desde su punto de vista que fue la resolución que más necesitaba el país, la más necesaria que ustedes tomaron? Yo sé que es difícil porque hay tomaron enfoques. Como 6, digamos, resoluciones polémicas, pero a su Yo creo juicio, que todas las resoluciones fueron polémicas. Firmamos 12.700 resoluciones, de las cuales de las fácil, que yo ninguna creo que le cayó bien a nadie. Centenar. No, depende del enfoque, porque hay quien desde la perspectiva de la impunidad, por ejemplo, del combate a la impunidad, considera que la sentencia de la ley de amnistía fue un punto importante porque se desautorizó la decisión legislativa de simplemente pasar la página. Pero desde la perspectiva de una democracia representativa, yo creo que una sentencia que dimos en nuestro primer año, que fue la que facilitó el voto por rostro y las candidaturas no partidarias, a pesar de que representantes de algunos partidos dijeron estos 9 años que la sala era una sala antipartidos, estamos conscientes que los partidos tienen reconocimiento constitucional y no se pueden eliminar de un día para otro, y nadie tiene esa intención. No. Pero sí la necesidad de que los partidos se abrieran, fueran más receptivos a los aportes de la sociedad civil, que dejaran de ser círculos cerrados en que un grupo, llámese comisión política, consejo ejecutivo, directorio nacional, como se llama en cada partido, de 5 o 6 personas toma la decisión sin siquiera ir a la militancia, mucho menos abrirse a las propuestas de la sociedad civil. Y por otro lado también ser más transparentes, revelando sus fuentes de financiamiento, cumpliendo mecanismos de democracia interna. Ahí dimos 2 sentencias en voto por rostro y candidaturas no partidarias, y necesidad de transparentar las finanzas públicas y hacer mecanismos de democracia interna, que fácil identificamos en esas 2 sentencias un denominador común. Y la idea es mejorar, lo he dicho varias veces, lo dije en estos 9 años muchas veces, mejorar la calidad de nuestra democracia representativa. No cambiar el modelo de democracia representativa, mejorarlo. Entregarle más poder al pueblo. Pero que la gente tuviera más incidencia. Ahora que menciona estas sentencias, que son todas en el ámbito político partidario, ustedes insistieron, y hasta el último día de la gestión de ustedes no tuvimos una agenda, pero parecía que sí tenían una agenda de orden político, porque sus resoluciones más destacadas son políticas, no así económicas, no así sociales. Lo que pasa es que el nivel de reacción adversa, tal vez en otro tipo de sentencias, no era tan visible, pero por ejemplo, nosotros abrimos o profundizamos, porque ya había unos precedentes. Nosotros partimos de 25 años de jurisprudencia del 84 al 2009, pero hicimos un poco más tupida, digamos, la red de precedentes en temas de derecho a la salud. Y entonces, por ejemplo, la negativa de ciertos medicamentos a unas categorías de pacientes por criterios puramente administrativos, de decisiones del jefe de farmacología, el Seguro Social, por ejemplo. Sí nos metimos, y recuerdo una audiencia de un amparo en que llegó una representante del Seguro Social y nos dijo algo similar a lo que nos decían los políticos, solo que del otro lado. En vez de decir que estábamos judicializando la política, nos dijo: ustedes están queriendo judicializar la medicina.
Y bueno, en la sentencia nosotros dijimos, en la Constitución hay un derecho que es el derecho a la salud, que tiene unos contenidos entre los cuales se implica prestaciones en materia de atención médica y otorgar a quien no puede proveerse por sí mismo los medicamentos, dárselos. Y entonces ahí tal vez no fue tan llamativo, tan vistoso, pero nos metimos, por ejemplo, a esos temas, nos metimos a controlar el presupuesto y algunas políticas públicas, el despilfarro, cosas que eran inéditas, de eso estoy seguro. Nunca desde 1950 que teníamos en la Constitución el principio de equilibrio presupuestario, nunca hasta el año pasado la sala se metió a ese tema, por ejemplo. Rodolfo, mientras que usted hablaba, yo escribí algo y dígame si lo resumo, mi resumen está bien. Entre más un magistrado recibe ataques políticos, mejor está haciendo su trabajo. El control de constitucionalidad no implica que se van a anular todas las decisiones legislativas. A ver, en la teoría constitucional hay quien le dice, hay cosas que están sujetas al puro proceso político. Por decir algo, la Constitución tiene un mandato de que debe llevarse una política de vivienda de manera de reducir el déficit habitacional y alcanzar un gran objetivo que es, así dice literalmente la Constitución, artículo 119, que el mayor número de familias llegue a ser propietarias de su vivienda. Muy bien. ¿Cómo lo alcanzamos? Bueno, un partido más pro Estado puede decir vamos a comprar terrenos, vamos a comprar materiales de construcción y a contratar albañiles y el gobierno se va a poner a construir las casas. Y en cambio un gobierno más liberal puede decir mi rol no es construir casas, es ser intermediador entre las empresas constructoras, los bancos que dan financiamiento y las personas o familias que quieren tener acceso a la vivienda. Ahí la sala no se tiene que meter. Es un tema de las distintas alternativas. Se supone que los candidatos a la presidencia, los partidos que postulan candidatos, los candidatos a diputados individualmente y los partidos proponen alternativas de cómo hacer las cosas. Y por ejemplo, en este gobierno, ya ve usted cómo aprobaron una ley de medicamentos en el que se configuró, digamos, una dirección nacional y se intervino más en en controlar precios, etcétera. Bueno, la ley se impugnó y la sala lo rechazó. No es que la sala tiene que anular todas las leyes, pero sí. Pero le gusta cuando corresponda. ¿Le gusta o no mi afirmación? Es decir, entre más ataques políticos recibe es porque, como decía, estamos caminando, decía que Don Quijote. Pero él te va a responder esa pregunta cuando regresemos de esta pausa comercial. También vamos a hablar sobre la elección de los sucesores de esta sala. Ya volvemos. Continuamos. Ana, leímos tiempo. Esperando que me dé crédito al magistrado para que respondiera. Ex magistrado, por favor, deme algo de crédito, de valor. No, yo creo que un magistrado o un conjunto de magistrados que integran una sala constitucional, además de la capacidad técnica, además de la trayectoria, de la experiencia, tiene que tener una visión de país. En un evento que tuvimos con unos abogados, con una asociación de abogados, hablábamos de que los ciudadanos deben creerse la Constitución. Podemos decir también, un requisito indispensable es que los magistrados se crean magistrados. Es decir, sepan que son también gobernantes, porque usualmente decimos que el presidente de la República es estadista, pero los diputados también tienen que ser estadistas y los magistrados de la Corte también tienen que ser estadistas, en el sentido de tomar decisiones de Estado con visión de país, que incluso algunas de ellas producen frutos no inmediatamente, sino a los 5 o 10 años de la siguiente generación. Entonces, no rehuir los temas por espinosos que sean, tener la capacidad de afrontar los temas que requieran, no digo todos, los temas que de verdad comprometan puntos de país y hay que afrontarlos, cambiar el status quo con las sentencias, sentar precedentes, eso es importante. Y ustedes, que me imagino que sí ha seguido todo lo que lleva, ya mañana, sí, como decía Francesca, es un mes desde que ustedes dejaron el puesto, prácticamente solo está el doctor Pineda, que es el presidente, sí, con su suplente. Sí. ¿Cómo percibe toda esta negociación en torno a la elección de los 4 magistrados y uno de la sala de lo civil? ¿Usted cree que la Asamblea y el mismo Ejecutivo puedan estar procurando conformar una sala menos independiente o más controlada?
Le digo una impresión como ciudadano después de haber estado 9 años con un cargo. A los partidos les da terror perder el control de alguna institución, pero con la justicia constitucional ese riesgo siempre lo tienen. Le menciono un ejemplo. En El Salvador, no en todos los países sucede, pero en El Salvador cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, los salvadoreños mayores de 18 años. Estamos hablando de casi 5 millones de posibles demandantes que lleguen a impugnar una ley. Entonces, el partido de gobierno con el principal de la oposición o todos los partidos se pusieron de acuerdo e hicieron una reforma. Lo hablaron con el presidente de la República, que lo sancionó, y hablan, qué sé yo, con las instituciones de la Procuraduría General, la de Derechos Humanos, la Fiscalía, que no presenten demandas impugnando la ley. ¿Cómo controlan a 5 millones de ciudadanos? A veces han sido estudiantes de Derecho los que llegan y presentan la demanda. Y entonces sí me quedó a mí la impresión que a los políticos, y eso en realidad es en todas partes, les causa un cierto temor el no controlar. Pero no controlar no en el sentido de subyugar, de tener bajo su bota, sino que de que hacen un arreglo después de una encerrona, eso, y de repente salta por allá. Ustedes pasaron 9 años sorprendiendo a los partidos, sorprendiendo al país, pero sobre todo a los partidos políticos. Bueno, las demandas las presentaron ciudadanos, nunca, a pesar de lo que dijeron personeros del gobierno por estos 9 años, jamás mandamos a nadie a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero sí reconoce que pasaron sorprendiendo a los partidos. Bueno, las demandas que llegaban y que tocaban temas de país, no las evadimos, no las engavetamos. Le voy a leer unos nombres, y usted dígame: Carlos Sánchez Escobar, Ivette Cardona, Aldo Cader, Sergio Avilés, que es hijo de la ex magistrada Marina de Avilés, ex candidata del FMLN a la vicepresidencia, y Sonia Cortés de Madrid, que es la actual Procuradora General de la República, Alex Marroquín. Estos colegas suyos, abogados, que no sé si usted los conoce a todos, ¿cree que también lleguen a sorprender? Y le aclaro a los televidentes que son los nombres que hasta hoy se dice que están con los favoritos o los que generan consenso en la Asamblea. Les diré algo, esos nombres me generan una muy buena impresión y voy a explicar por qué. A veces aquí aplicamos cosas como nuevas, cosas que están inventadas y llevan décadas aplicándose en otros países. Costa Rica, España, Colombia, Estados Unidos tienen una práctica. Los clerks, letrados, colaboradores jurídicos, como se llamen, asistentes en cada país, son abogados que son seleccionados por los magistrados para que les ayuden a trabajar los casos, para que les preparen un dossier con la información pertinente que permita a ese despacho, a ese magistrado o a los 5 magistrados trabajar el proyecto, el borrador de sentencia que finalmente van a firmar. Cuando es gente de la casa, en los países que he mencionado, llevan décadas tomando como nuevos magistrados a personas de la casa, personas que ya están fogueadas, que ya han estado dentro. Ahí usted mencionaba a un Aldo Cader, una Ivette Cardona. Bueno, Carlos Sergio Avilés, estuvieron por años como colaboradores de la Sala de lo Constitucional. Creo que recordar que Aldo Cader fue secretario, Ivette Cardona fue coordinadora, y Carlos Sergio Avilés trabajó en el área de habeas corpus como colaborador. Eso a mí me indica varias cosas. Uno, conocen el interior de la Sala de lo Constitucional, no son personas que llegarían el primer día a ponerse a estudiar a la carrera, sino que conocen el funcionamiento de la sala porque han estado ahí. Además, me parece a mí que algo que es muy importante, en las entrevistas que ellos tuvieron ante la subcomisión y en algunas entrevistas a los medios, por lo menos recuerdo de Aldo Cader y de Ivette Cardona que mencionaron que en principio, lo cual es hasta elegante de un candidato a magistrado,
en principio, dice, ellos van a respetar la jurisprudencia anterior y cuando vean la necesidad de cambiar un precedente, van a justificar, si llegaran como magistrados, a justificar por qué el cambio. Pero es que eso es de lo más normal en cualquier tribunal. Los precedentes son vinculantes. Sí, entonces, ¿a usted no le preocupa que los nombres que se han mencionado lleguen a modificar o anular sentencias? No creo, porque hay otros dos magistrados de Cámara que han estado, son jueces de carrera, Carlos Sánchez y Alex Marroquín, que uno también, porque hay un mecanismo en el que cuando un juez declara inaplicable, manda una copia de su sentencia a la Sala de lo Constitucional. La Sala no es que le revisa la plana al juez, sino que le sirve para que la Sala se entere que hay un juez en el país que ha advertido dudas de inconstitucionalidad de una ley y se tramita un proceso principal de inconstitucionalidad mandando ir a la Asamblea y al Fiscal General y la Sala luego emite una sentencia que se publica en el Diario Oficial de si la ley es o no inconstitucional. Ambos magistrados de Cámara, que son jueces de carrera, han estado, creo que en los tribunales de primera instancia que estuvieron y en las cámaras han ejercido control difuso, lo que en el país le llamamos control difuso. Eso también le indica algo, porque ha habido jueces que llevan 30 años en la carrera y en su vida han declarado inaplicable una ley. También le indica algo a un juez que tiene por lo menos olfato, tiene ojo clínico para, por lo menos en alguna ocasión, detectar que esta ley podría ser violatoria de la Constitución y la ha sometido a control difuso. Ex magistrado, ¿cuál de las resoluciones, que pueden ser las que usted enumeró al principio, que fue el tema de voto por rostro, amnistía, cuál de todas esas resoluciones usted cree o presumiría que podría estar en riesgo de volver a ser como revisada, y podría ser revertida, o correría un pequeño riesgo de que se piense? Bueno, contesto su pregunta, Ana, con lo último, para no dejar cabo suelto de la anterior pregunta. Mi expectativa con los nombres que se han mencionado y que se hicieron público en los periódicos justamente este día, bueno, de ayer por la tarde, es que si son personas que conocen, que no se van a escandalizar con la idea de que un juez puede controlar la ley cuando es inconstitucional, que un juez tiene algo mucho que decir cuando uno de los poderes públicos viola derechos constitucionales, respeta la institución. Y si de esos nombres consensados, con los distintos apoyos que se mencionaron en los periódicos, tal partido apoya a esta persona, tal otro partido apoya a la otra persona, si estas personas tienen un denominador común que es el respeto a la institución, es previsible que al asumir el cargo van a creerse magistrados y van a ejercer el control que le encomienda la Constitución a una Sala de lo Constitucional sobre los otros órganos. Sumado a que ustedes le dejaron la barda bien arriba, al menos en la percepción ciudadana. Pero yo creo que no es conveniente ¿comparar? Le voy a dar las comparaciones siempre... No? Las comparaciones en este tipo de puestos sí son importantes. Ana, tengo que ir a una nueva pausa comercial, ya regresamos más con este tema. Continuamos, Ana. No, le decía que ustedes le dejaron la barda alta, al menos en percepción ciudadana. Y ellos, supongo que quienes quedan electos, eso lo saben. Sí, pero también sobre la pregunta, Ana, de si alguno de los precedentes puede ser cambiado. Mira, las sentencias no están escritas en piedra, pero hubo un fenómeno, y quizá ahora lo puedo decir casi como académico. Hubo un fenómeno en los últimos años, que es que las sentencias se socializaron, digamos, no solo periodistas, porque es parte de su profesión, y los abogados, por supuesto, pero otras personas se interesaron por la jurisprudencia, empezaron a hablar de la Constitución, y digamos el ciudadano promedio, no digo un doctor en ciencias políticas, estoy diciendo un ciudadano promedio sabe que cambió el régimen de votación, que se ciudadanizaron la JRB, que se exigió a los partidos ser transparentes en el financiamiento, etc. Al haber socializado la jurisprudencia, cambiar los precedentes ya no solo es cuestión de que se pongan de acuerdo 4 de 5 magistrados. No, es cambiar todo un sistema. Porque eso implica que la reacción ciudadana. No estoy diciendo para nada
que las sentencias deben estar pendientes de la reacción ciudadana. De repente, si esta ley es inconstitucional, pues no, pero el tribunal lo tiene que estar pensando de si le va a gustar o no le va a gustar a la opinión pública. Pero si la ciudadanía siente un retroceso democrático, va a haber una reacción ciudadana. Es lo que digo, que al haber socializado aunque sea la jurisprudencia, cambios de precedentes dejan de ser una cosa solo de abogados, solo de los jueces de la sala, y es un tema ya de país. Magistrado, y ahora que habla de la ciudadanía, ¿qué pasa? Sí. Si cuando quede electa esta sala, a un ciudadano, por razones que sea, le parece que hubo inconstitucionalidad sobre uno o todos, ¿a quién recurre? Ajá, porque van a elegir es a la misma sala también. Bueno, le digo dos cosas. En dos ocasiones, a dos distintas integraciones de la Sala de lo Constitucional se impugnó la elección. A la que estuvo en la hora anterior el doctor René Hernández Valiente, la sala que presidió el doctor José Domingo Méndez, que entró el 94, se impugnó por su elección tardía. En esa ocasión era la más tardada de la historia, 28 días. Ahora ya este año rebasó récord. Y llegamos al mes. Se rompió un récord en este año. La propia sala resolvió el tema y rechazó la demanda. Y a nosotros se nos impugnó también nuestra elección. Por eso que se pasó diciendo por años del proceso irregular. Pero eso fue ya, pero a mitad del periodo de ustedes. Fue relativamente temprano, 2011. Si se impugnara una elección, vamos a los precedentes, si se impugnara la elección de todos en un solo decreto, ¿qué pasa? Que tienen que separarse los propietarios y los suplentes que van todos en un solo decreto. ¿Quién resuelve la demanda? Pineda, el presidente. No hay que, pero es que necesitan 4 votos. Entonces fue lo que nosotros dijimos en 2011, no hay un tribunal que lo resuelva, entonces es un tema exento, digamos, no exento, sino de imposible resolución con los procedimientos procesales normales que se tienen. Entonces no pasa nada. A ver, ¿te gusta o no? Pero pensemos en precedentes que se dieron en estos años en que la impugnación era individual. Por ejemplo, Salomón Padilla. Se impugnó concretamente la elección de uno, llamando a un suplente, a una suplente en este caso, y con 4 propietarios que continuaban, cuya elección no estaba impugnada, hubo tribunal para resolver el tema. Y también pasó con elección de magistrados de la Corte, no de la sala suplentes, estoy recordando el señor Ricardo Iglesias. Es decir, si nos vamos a los precedentes, podemos extraer una regla de los precedentes. Impugnación total de los 10 no se puede. Tiempo. Pero individualmente sí se han presentado. Es uno por uno. Estoy diciendo los precedentes, que hubo impugnaciones individuales. No me parafraseé. Hubo impugnaciones individuales que fueron resueltas como impugnaciones individuales. Y al final, lo bueno o malo, o lo buena o mala que resulte esta sala, ¿a quién habría que aplaudirle? ¿Al Consejo de la Judicatura por la aplicación de sus filtros que llevó a cabo? ¿O a esta negociación que ya lleva un mes de la Asamblea Legislativa? ¿A quién? No, hay responsabilidad de todo, ¿verdad? El CNJ, hay que ser lo más objetivo en este tema. El proceso de este año fue bastante diferente del de 2015. Mejor que el del 2012 y el de nosotros 2009, que fue, bueno, el país se enteró cómo fue el proceso de la elección de nosotros. Estoy convencido que los diputados que hicieron la elección y los políticos estaban unos embelesados por el gane, otros quizás preocupados porque salían del gobierno y no le pusieron tanta atención. Como ahora ven ustedes, el procedimiento ha sido más riguroso, más observado, más vigilado. En el caso nuestro simplemente dijeron currículum, trayectoria, así, bueno, y salieron felicitándose ellos mismos que habían electo una sala de lujo, pero no fue este proceso tan riguroso como fue ahora desde la presentación de candidaturas al CNJ y las entrevistas y la selección de sus 15 de un universo creo que de 90 que eran inicialmente. Y en FEDAE se presentaron 22 candidatos, de los cuales salió la lista de 15. 2 de ellos fueron impugnados por el Consejo de la Judicatura por vinculación partidaria, es decir, ha habido más observación. Las entrevistas de la subcomisión en la vía Dueñas, etcétera, ha sido más observado. Apoyos partidarios siempre se dan.
Negociaciones políticas, son evidentes las negociaciones políticas, quién apoya a quién quiere que uno de los suyos esté en la sala de lo constitucional. Usualmente se le ha puesto, se le ha puesto mucha atención a los 4 de la sala, pero ojo que también está en juego Corte Plena, donde 8 votos son determinantes para temas de probidad, de extradiciones, de nombramiento o destitución de jueces, de control disciplinario sobre abogados y notarios, de nombramiento de plazas, de la distribución del presupuesto, que sigue siendo el 6%, pero en valores absolutos va cambiando. Cuando nosotros llegamos al 6%, en 2009 eran 174 millones. Dejamos un 6% que equivale a casi 240 millones. Al final de los 9 años de estos magistrados que entran puede llegar a los 300 millones. Y la Corte no ha sido precisamente un modelo a seguir de cómo distribuye su presupuesto. ¿Cómo queda probidad? ¿Cómo lo dejan y cómo lo reciben? Una sección de probidad muy activa en el último tercio del año 2015 y todo el año 2016. Se mandó a juicio a los últimos 3 presidentes de la República, a juicio de enriquecimiento ilícito. Incluso el señor Francisco Flores ya había fallecido cuando se emitió la sentencia, pero se mandó al fiscal para que, si lo consideraba pertinente, ejerciera la acción de extinción de dominio. ¿Este juicio contra el expresidente Saca se le puede atribuir a probidad? Empezó como una petición de acceso a la información. Y el instituto nos preguntó, ¿han hecho la auditoría? No, solo se tiene la declaración de toma de posesión y cese de funciones. Dijo el instituto, hagan la auditoría. Y la sala dijo, efectivamente, que hay un mandato constitucional incumplido, que es el 240 de la Constitución. Lo vamos a hacer. Se le dijo al instituto, denme un plazo de 2 meses, y se hizo de los expresidentes Flores, Saca y Funes. El exfiscal general Luis Martínez, el expresidente de la propia Corte Suprema de Justicia García Calderón, secretario privado Charlé, el exdirector de Seguro, etcétera. ¿Qué pasó en 2017? Lo que todos vimos, ¿verdad? Ya no hubo mayoría de los 8 votos. Por eso digo, se le ha estado pues poniendo, con toda la razón del mundo, mucha atención a sala, pero no perdamos de vista a la Corte Plena. Es importante que haya 8 votos para que se saque adelante los temas de país en aquello que le corresponde a Corte Plena. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, nuestra última pausa comercial, ya regresamos. Muy bien, ex magistrado, usted hablaba que nosotros como ciudadanos no tenemos que perder de vista la Corte Plena, porque ahí es donde se trata también temas importantes de país. ¿Qué deberían de ser o cuáles deberían de ser las prioridades entonces a tratar en esta Corte Plena, a su juicio, cuando se asuma sus sucesores? Hay que continuar varios temas. Por ejemplo, lo que a algunos no les gusta el nombre, pero yo sí creo que es adecuado, depuración judicial. En los últimos 4 o 5 años se removió 35 de 700 funcionarios judiciales. ¿Y cuántos más habría que remover? Eso. Se hicieron traslados como parte de la potestad administrativa que tiene la Corte de más de 20 jueces de San Salvador y periferia, y quedaron pendientes otras se habían identificado para hacer traslados en la zona occidental, oriental, no sé, 14 por un lado y 10, 12 por el otro. Pero ¿por qué es importante? Porque a veces, al estar mucho tiempo en un solo lugar, un juez, se van estableciendo relaciones, qué sé yo, con personas del lugar, de amistad o de aversión, que puede afectar de alguna manera la imparcialidad, etcétera. Y la Corte hizo uso, digamos... Pero esta gente, estos 26 jueces, por ejemplo, que ustedes hubieran querido remover como parte de todo eso, no son jueces que estén siendo cuestionados por su juicio, son jueces que ustedes sí identificaron que había algo malo. O que tienen demandas pendientes. Se vieron algunas cosas del personal, de la relación con el personal, cuando eran tribunales colegiados, de relación de un juez con el otro, etcétera. Pero no era una cosa como para echar a andar un poder disciplinario de la Corte. Como de destitución. Sino poder administrativo, que se lo reconoce la ley orgánica y la ley de la carrera a Corte Plena. Pero ahí hay un componente, vaya, no llamemos
depuración judicial, la administración de la carrera judicial, que empieza con los nombramientos a partir de las ternas que manda el Consejo de la Judicatura, los ascensos en la carrera judicial como una forma de premiar, si cabe la expresión, a aquellos jueces de primera instancia que han mostrado mayor desempeño, que pasan a magistrados de cámara, etcétera, y también pues cuando corresponde la suspensión por un tiempo o la remoción definitiva de la carrera. Ahí hay un componente importante. La parte administrativa de dotación de recursos y equiparar la carga de trabajo, por decisiones administrativas, pero que son importantes y que inciden en la administración de justicia. Por ejemplo, algunos jueces en el interior del país que hacen una audiencia por semana y otros en San Salvador y periferia que hacen 5 audiencias por día. Cansadísimo, estar viendo las partes, pero el nivel de población tal vez es diferente. Sí, pero por ejemplo hay una herramienta que quedó ahí, el mapa judicial, por ejemplo, que buscaba, porque no tiene que coincidir necesariamente la división de los distritos judiciales, no tiene que corresponder con la división administrativa del territorio. Y por ejemplo, 2, 3 municipios, ¿por qué no se juntan? De las cosas que se discutieron en estos años, para que solo haya ahí un juez y se refuerza con los otros 2 jueces, por ejemplo, cabecera departamental o una población con un pueblo con mayor población que tiene más litigiosidad, para que no se den esas desigualdades, por ejemplo, que se han detectado. Rehacer el organigrama de la operatividad del sistema. Y hay una propuesta ya sobre la mesa. Lo que quiero decir es que hay cosas en el ámbito administrativo, lo jurisdiccional, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el auxilio en el ámbito internacional, extradiciones, suplicatorios, porque ahora es cada vez más marcada la necesidad de que los estados unan esfuerzos para el combate al crimen transnacional. Lo de probidad, ahí quedaron casos del actual vicepresidente de la República, de la vicepresidenta de Escobar, de 2 expresidentes de la Asamblea Legislativa, el señor Gallegos, el señor Sigfrido Reyes. Ahí han quedado esos casos y habrá que resolverlos en algún sentido. Solo para aclararle a la población, queda una duda si se puede declarar o es inconstitucional el proceso abreviado que se le aplicó al expresidente Saca, por ejemplo, si alguien podría llegar y... Es una decisión legislativa. No hay posición de la Constitución sobre el tema, sino que en ley se ha aceptado, se importó, llamémosle, al país hace 20 años, en el 98, este modelo de justicia premial. A mí me quedó bastante más claro la situación del caso cuando el fiscal general de la República aclaró algo que es cierto y nosotros lo hemos dicho muchas veces en la jurisprudencia de habeas corpus. Hay un plazo que en el código anterior era de 24 meses y en el actual es de 30. Tiempo más que suficiente para que Fiscalía, Policía y los jueces penales depuren un expediente para determinar si hay elementos o no para condenar o no o absolver. La llamada fase de instrucción del proceso. Si en ese tiempo no hay resolución, el imputado sale libre, porque él no tiene por qué estar ahí 10 años, 20 años mientras se decide su situación. Entonces se puso ese plazo y el fiscal dijo, en el caso del señor Saca esto se vencía en octubre, los 2 años. Con razón o sin razón, parte de la estrategia de la defensa era proponer, creo que más de 500 testigos, que no hay forma humanamente posible de que la audiencia, pero del 2021, recibiendo todos esos testigos. Entonces, bueno, con la aceptación de los cargos, de la responsabilidad penal por el imputado, se da ese procedimiento abreviado y digamos, el juez, habrá que esperar la resolución del juez, si acepta la aplicación de una pena menor. Ahora, cosa muy diferente es el tema de recuperar la cantidad que se señaló inicialmente. Pero el juez, eso es una cosa muy aparte. El juez, lo que es un hecho es que ya son confesos. Sí. Entonces el juez decide si acepta. La Fiscalía ya lo aceptó, digamos, y en todo caso la última palabra sobre el tema no la tiene el fiscal, sino que el juez. Correcto. Y en este momento sigue todavía algunas incidencias de la audiencia y parece que la sentencia podría estarse emitiendo en un par de meses. Nos quedan 2 minutos, entiendo. Hablando de probidad, usted mencionó que quedó pendiente Ana Vilma Escobar, expresidenta, exdiputada, vicepresidente Ortiz, el embajador Reyes, Sigfrido Reyes. Sí.
y el diputado Gallegos. ¿Cómo estaba el estatus de estos estudios, estos exámenes de probidad? Todos estaban concluidos, porque en el último... No estaban concluidos. Todos estaban concluidos. Estaban concluidos. En el segundo semestre del año pasado, incluso aquellos que pidieron 60, 90 días para ejercer su defensa y se les dio, se fueron venciendo en diciembre, enero, febrero de este año. Ajá. Y estaban ya los informes de probidad para que fueran conocidos en Corte Plena. En estos últimos meses, estoy hablando de abril, mayo, junio, una estrategia que llevaron, me imagino que es asesorado por los abogados, los funcionarios o exfuncionarios investigados, es empezar a recusar. El señor Reyes nos recusó a nosotros 4, el señor Gallegos recusó al ex colega Cine Blanco, etcétera. Se fueron recusando para que no lo vieran. Y eso tiene que resolver Corte Plena, si acepta o no acepta la recusación, si llama ¿Y ningún a un suplente. ciudadano puede tener acceso a esto hasta que ustedes...? Corte Plena también estableció con 8 votos un acuerdo de reserva de estos temas. O sea, bloquearon información, Corte Plena. Bueno... sobre este tema. ¿Sí o no? Sí, quedó una demanda... Nos quedó un 30 segundos. ¿Sí o no? La bloquearon. Hubo una demanda de amparo o de inconstitucionalidad contra ese acuerdo que quedó ahí pendiente, porque nosotros dijimos, como en esa sesión, lo de la sala sostuvimos la posición contraria a la reserva, no podíamos luego en sala conocer porque ya habíamos sentado posición en Corte Plena. Quiere decir que los suplentes, bueno, los suplentes no, los nuevos magistrados que lleguen tendrán que resolver sobre el tema de la reserva, de ese acuerdo de reserva aprobado por Corte Plena, y luego, integrando Corte Plena, tendrán que resolver esos casos pendientes de probidad. Okay. Sin duda vamos a seguir muy de cerca cuál es el nuevo actuar de los magistrados. Le agradecemos muchísimo, ex magistrado, habernos acompañado esta noche. Ana, buenas noches. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, nos vemos este próximo viernes a las 9 de la noche. Que pase una feliz noche.